El año 2020 y 2021 se realizaron dos estudios que determinaron cuál era la película más terrorífica de todos los tiempos. Pero antes de contarles cuál fue la película ganadora, quiero hacer una pregunta. ¿Realmente este estudio obtuvo sus resultados de forma científica? Vamos por partes. ¿Quién realizó el estudio? El estudio fue realizado por Broadcast Choice, una empresa británica dedicada a la comparación entre servicios de internet, televisión y telefonía, y bautizaron el proyecto como Science of Scare Project, o el proyecto de la ciencia de los sustos. Esto ya nos da una primera red flag importante, porque no fue un estudio académico ni universitario, sino que más bien fue un proyecto de marketing basado en datos biométricos. Pero no le quitemos méritos aún porque la metodología fue bastante interesante para medir cuál fue la película más terrorífica de todos los tiempos. ¿Qué medían exactamente en este estudio? Cada participante utilizó un monitor cardíaco y lo que midieron fue lo siguiente: su frecuencia cardíaca en reposo, su frecuencia cardíaca promedio durante cada película y los puntos máximos provocados por escenas específicas en la película. ¿Y qué película ganó según estos criterios? La respuesta es Sinister, la película estrenada en 2012, dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke. La historia de un novelista que se cambia a una casa donde ocurrió un brutal asesinato a una familia. Él, como es un novelista de True Crime, quiere hacer una novela acerca de este caso y empezará a investigar qué fue realmente lo que pasó ahí, lo que nos llevará a una trama, a un desarrollo bastante siniestro, literal, como dice la película. La película en sí es bastante buena, es terrorífica, hay que decirlo, pero dudo si realmente es la película más terrorífica de todos los tiempos. Y les voy a explicar por qué. ¿Cómo midieron los resultados? La frecuencia cardíaca promedio en reposo fue aproximadamente de 65 BPM o latidos por minuto. Durante Sinister el promedio subió hasta 86 latidos por minuto, un aumento del 32%, el más alto de todas las películas analizadas. Además, hubo momentos en que algunos espectadores alcanzaron hasta 131 BPM. ¿Por qué ganó Sinister? Lo curioso es que Sinister no ganó por tener el mayor susto puntual. Este récord lo obtuvo Insidious, que provocó el pico cardíaco más alto de todo el estudio, 133 latidos por minuto. Lo que hizo especial a Sinister fue que mantuvo a los espectadores tensos durante casi toda la película. En otras palabras, Insidious generó el susto más fuerte, Sinister generó la tensión más constante. ¿Y cuántas personas participaron de este estudio? La primera edición, publicada en 2020, utilizó a 50 sujetos de distintas edades y provenientes de diferentes lugares. Los voluntarios vieron más de 100 horas de películas de terror mientras llevaban monitores cardíacos. Posteriormente, en actualizaciones de 2021 y en años siguientes, se amplió bastante la muestra, llegando a utilizar hasta 250 sujetos. Pero una pregunta clave que hay que responder aquí es: ¿eran fanáticos del terror? ¿Habían visto ya alguna de las películas que les mostraron? Aquí está una de las grandes limitaciones. Los organizadores describieron a los participantes como personas de distintas edades y contextos culturales, pero no publicaron información detallada sobre cuántos eran fanáticos del terror, cuánto terror veían regularmente, cuántos eran espectadores ocasionales, cuántos nunca habían visto alguna de las películas presentadas. Esto es relevante porque un fanático de las películas de terror va a reaccionar completamente diferente a una persona que nunca ha visto una película, por ejemplo. Y aquí asalta otra pregunta fundamental: ¿qué películas fueron las que vieron? La selección inicial se construyó usando recomendaciones de Internet Movie Database, de Rotten Tomatoes, de Reddit y listas de críticas especializadas. Entre las mejores películas posicionadas estuvieron Sinister, por supuesto, Insidious, The Conjuring, Hereditary, Paranormal Activity, It Follows, The Conjuring 2, The Babadook, The Descent y The Visit. También aparecieron clásicos como The Exorcist, Halloween, Alien, The Thing, A Nightmare on Elm Street y The Texas Chainsaw Massacre. Entonces, ¿es realmente un estudio científico? Aquí es donde la discusión se vuelve interesante, porque muchos críticos y aficionados al terror, como yo, consideramos que una alta frecuencia cardíaca no necesariamente equivale a la película más terrorífica, ni tampoco necesariamente al miedo, ya que una alta frecuencia cardíaca puede denotar sorpresa, ansiedad, excitación, estrés, adrenalina, anticipación y muchas cosas más. Por ejemplo, una película llena de jump scares, que son estos saltos impredecibles, puede generar puntos mucho más altos en la frecuencia cardíaca. En cambio, una película psicológica puede que no tenga el mismo efecto en la frecuencia cardíaca, pero sí te va a quedar en la mente durante varios días, perturbando tal vez
tu tranquilidad en la oscuridad, por ejemplo. Por eso muchos fanáticos del terror y críticos a este estudio han dicho que lo que mide esto es simplemente la respuesta inmediata al film y no los efectos que puede tener para más adelante. O en otras palabras, mide la respuesta fisiológica inmediata, más que el miedo profundo o duradero. Lo curioso es que Sinister ha permanecido en la cima de muchas ediciones posteriores del estudio, incluso cuando se incorporaron películas más recientes. En las actualizaciones más modernas sigue apareciendo entre las posiciones más altas, lo que indica que su combinación de atmósfera, sonido, imágenes perturbadoras y tensión sostenida sigue funcionando extraordinariamente bien en nuevas muestras de espectadores. Pero hay una pregunta clave que aún me inquieta. ¿Estamos midiendo la película más terrorífica de la historia o simplemente la que acelera más el corazón? Esa diferencia es justamente lo que hace tan debatido este famoso estudio. ¿Y tú? Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Crees que este es un estudio completamente válido? ¿Crees que los latidos del corazón realmente pueden hacer identificar a la película más terrorífica de todos los tiempos? A mi parecer, estoy en la duda. Yo creo que esta película, Sinister, es muy buena película, pero para mí, la mejor película y la película más terrorífica de todos los tiempos, bien lo saben los que me siguen de hace tiempo, es El Exorcista. O puede ser La Profecía, o puede ser otra, The Blair Witch Project, puede ser The Thing, The Texas Chainsaw Massacre, puede ser Pesadilla, puede ser... Hay un montón de películas que elegir. Cuéntame cuál es la que tú crees que es la más terrorífica o cuál se quedó más tiempo en tu mente. Y si te gustan las películas de terror, te invito a ver mi lista con mis reseñas de películas de terror acá abajo. Y nos estaremos viendo en una nueva oportunidad. Recuerden que yo soy Nacho Recomienda en todos lados. Síganme en Instagram, en TikTok y por supuesto también aquí en YouTube. Que estén muy bien. Chao.